adelante con su discurso por nuestra fiesta patria. Muchas gracias, honorable presidente de la histórica, leal y centenaria Sociedad de Ingenieros del Perú, ingeniero Gustavo Saavedra. Y en su nombre, mi saludo a todos y cada uno de los miembros de esta emblemática institución de la República. Señor doctor Guillermo Verdejo, presidente de la CONACO, aquí presente, me honra usted con su presencia. Señor presidente de la institución patriótica de Tarapacá, un hombre histórico y emblemático de la historia de nuestra vida, porque allí al final terminó sus días, camino por Tiribiche, el mayor estadista que produjo el siglo XIX, Ramón Castilla y Marquesado, ¿cómo no? Mi saludo, doctora Angélica Sayán, ahora novísima miembro honoraria de esta institución, honorables miembros, académicos, intelectuales, señoras y señores, amigos todos. Yo primero quiero decirle, presidente, que solamente ingresar a este hermoso edificio me retrotrae en la historia. Creado, fundado el 27 de octubre de 1898. Siendo presidente del Perú, Nicolás de Fierro. Es verdad, un año antes que culmine su mandato, pero al mismo tiempo que era la etapa final de la reconstrucción nacional, luego de la infausta guerra del Pacífico que se iniciara aquel 5 de abril de 1879 con el desembarco en Pisagua y que culminara 4 años después con la firma del Tratado de Ancón, que seguiré diciendo en mis clases que nunca debió firmarse, porque la firma supone el cumplimiento del Pacta Sunt Servanda, pero fue hecha en el marco de una guerra, sí, con un casus belli medio extraño creado por Chile, porque se había alzado a la sazón en la mirada prospectiva de lo que había creado Diego Portales, presidente y amigo, en su mirada ultraactiva de lo que significaba para Chile geopolíticamente, que venía de ser una capitanía general de los del virreinato, seamos claros, y que en su mirada de proyección Chile tenía que primero pensar en su nivel geopolítico, que estaba en desventaja, y se había incluso formado la Confederación Peruano-Boliviana, que tenía en Santa Cruz la figura más descollante de ese proceso a fines de la década de 1830, 1839-40. Bueno, pero esa guerra culminó el 20 de octubre de 1883 con la firma del Tratado de Ancón, que después de dar su grito de Montana, Miguel Iglesias vino y firmó. Y digo, no debió firmarse no porque seamos anarquistas, no. Digo que no debió firmarse porque ya había advertencias.
primero de la legación estadounidense aquí en el Perú, que había advertido a Baquedano que no se podía seguir cometiendo delito de lesa cultura al llevarse los 50.000 libros a Chile, libros robados, y que hasta hoy no han sido recuperados. Y yo alzo la voz para, en el marco de una relación sincera, amical, profundamente amical con Chile, mis primeras palabras en este aposento de la historia viviente de la República, llamar la atención de la clase política peruana, que debería pensar en una política exterior de recuperación del intangible que significó para los peruanos el cultivo de su memoria escrita por 50.000 libros y muchos de ellos incunables. Por eso, en estas primeras palabras, recordar que no debió firmarse, porque es verdad que el presidente Prado se había ido a comprar armas, y claro, sobre eso yo tengo una lectura muy clara, presidente. Se hizo toda una leyenda sobre la figura de Prado, y hay que ser objetivos, sino que la gente repite y repite, y no hay que repetir por repetir, hay que leer y hay que investigar. En segundo lugar, Prado se va y deja en la puerta un hombre mayor que en verdad no podía con el control de la patria, y entonces Nicolás de Piérola, que había sido ministro de José Balta con solamente 29 años y que fue comisionado para ir en busca de las negociaciones para el famoso contrato Dreyfus, pues Balta lo había hecho muy joven, un político importante, noble él, pero importante, hay que decirlo. Y cuando llega la guerra, Nicolás de Piérola entra a Lima a caballo por el Jirón de la Unión y se va luego, hay que decirlo también, abiertamente. Y entonces viene Montero, y Montero también se va de Lima y se va a Arequipa. Y entonces aparece la figura descollante de un hombre que también luego sería un estadista, Andrés Amelino Cáceres, que inmortaliza el honor nacional al introducirse en la sierra peruana para justamente salvar el honor nacional y llevar lo que se ha denominado la resistencia. Y claro, al quedar Lima en orfandad, viene el gobierno de la Magdalena. Y entonces aparece la figura más descollante de la jurisdicción del siglo XIX, que fue Francisco García Calderón, el presidente provisorio elegido por los notables de Lima, que no aceptó firmar el tratado de Ancón, y por no hacerlo fue llevado preso a Santiago de Chile. Yo no estoy opinando, estoy narrando la historia que muchos profesores callan, y hay que decirla como corresponde a la heredad nacional. Y claro, luego, cuando Baquedano recibe órdenes de Pinto para llevar adelante los saqueos, había pasado el acto de repase, y entonces se produce lo que ya sabemos. Antes de recoger los botines hacia el norte, Iglesias era un hacendado, era un hombre potentado, y el Perú estaba en alza en términos de desarrollo de la agricultura. Y luego se alzaría el boom algodonero y el boom del caucho.
Y entonces él vino y firma y dice, ¿dónde debo firmar el tratado? Que nunca le vio, pero se hizo. Y en ese marco en el que se hizo, el Perú le puso punto final, porque permítame, presidente, decir las fiestas patrias, y yo tengo que recordarlo, me encuentro en una institución donde del 2024 he retrocedido 126 años casi que se van a cumplir. Y la majestad del tiempo y de este aposento nos obliga a esa retórica retroactiva. Y entonces, en la firma de ese tratado, ipso iure y para siempre, perdimos Tarapacá. Y 10 años después, un plebiscito decidiría la suerte de Tacna y de Arica, que todos sabíamos que no se iba a realizar, porque éramos cándidos en creerlo, tan cándidos como que el domingo siguen todavía los opinólogos pensando en que podría haber algún resultado adverso. No, el domingo Nicolás Maduro consumará el fraude, así como fue la guerra del Pacífico, sabiendo con objetividad qué cosa era lo que se venía para la historia del país. Entonces, pero sin embargo, presidente, la guerra del Pacífico terminó. Después de un proceso de chilenización, Perú y Chile llegaron a un acuerdo y firmaron el Tratado de Lima el 3 de junio de 1929. Un tratado que puso punto final a los problemas terrestres entre Perú y Chile, tenemos que decirlo. Pero eso no significaba que nos quitaran el imaginario de Tarapacá, pues. Hay una enorme contradicción. Cuando me dicen que hay beneméritos, patriotas, que llevan el emblema de Arica y Tarapacá, yo les digo a los que piensan equivocadamente que eso es parte de un imaginario nacional, no es que quieran recuperar Tacna o Arica, es un imaginario que nos pertenece. No acabemos con los imaginarios, sino entonces, caminando por Roma, habrá que decirle a los romanos que no existe más la leyenda de Agamo de Urelmo y van a ver qué nos va a pasar. No tenemos que hacer eso. Seamos claros y concisos. La memoria colectiva de un pueblo es fundamental para su historia nacional. Los pueblos que no tienen memoria están condenados a la subordinación, a la esclavitud, a la ignorancia. Por eso, cuando surgen pseudo historiadores, porque no puede ser de otra manera, que dicen que Alfonso Ugarte nunca se lanzó con su caballo y para salvar el honor nacional con la bandera, yo digo, qué pobre historiador, ¿dónde se habrá formado que no entiende lo que es el amor a la patria? Los países con héroes como Alfonso Ugarte, como Miguel Grau Seminario, que el 27 de julio será su aniversario de natalicio, como la figura que ayer hemos recordado, el más importante tribuno de los cielos que ha dado el país, José Abelardo Quiñones, el máximo héroe de la Fuerza Aérea, o Francisco Bolognesi Cervantes, o Santos para la Policía Nacional, son parte del imaginario que le ha dado al Perú. Héroes que son los que le dan al país alma. ¿Se imagina usted, presidente, un país sin alma? ¿Qué sería un país sin alma? Un país sin hábito, un país sin un destino forjado a partir de su historia viviente, de lo que aprendimos de Basal.
un Jorge Basadre, el más señero de todos los intelectuales que ha producido la República, hijo de Tacna, que nos enseñó en su entrañable obra de la República a querer los episodios epistolares mágicos que le tocó vivir al país durante su proceso bicentenario. Por eso, presidente Gustavo Saavedra, venir a esta avenida Nicolás de Piedra, la zona urbana de los ricos de la República Aristocrática, ¿o no? Aquí era la zona de los ricos de Lima, la zona aristocrática. Este espacio emblemático de la República ha sido, es y seguirá siendo parte del episodio nacional. Por eso lo invito a usted para que con su junta directiva, que tanto trabaja, que tanto llevan adelante eventos académicos, cruce la pista y si acaso lo hacen, enhorabuena, invite a los escolares aquí, a los estudiantes, a los colegios, que vengan y se sienten aquí y reciban charlas, para que sientan estos muros, estas columnas que tienen más de una vida centenaria, porque es la única forma de recrear el sentimiento nacional colectivo. No dejemos que se pierda en un mundo en el que hoy impera, domina el practicismo, en que domina la digitalización, en que nos domina las cosas que la tecnología nos va dando, que son buenas, que son importantes, presidente, pero que nunca más que el cultivo de la heredad nacional que nos dijo Basadre que debíamos llevar los peruanos adelante. Por eso, estar aquí en verdad me emociona. Y como usted muy bien ha referido, la Sociedad de Ingenieros del Perú ha tenido hombres descollantes. Y claro, me viene uno o dos, pero permítame uno. Permítame a un hombre que ha sido y debería ser todavía llevado a los altares del imaginario del cielo del Perú como Pedro Paulet, ingeniero, genio, diplomático de Torre-Tagle, genio, que le dio brillo a la ingeniería peruana, creador por antonomasia, un hombre que cultivó durante su carrera al mismo tiempo su acto creativo y que murió, ojalá lo hubiera hecho con el reconocimiento que la patria le debió, porque hasta fue maltratado en su momento. Y yo lo invito, presidente, para que así como la Sociedad de Ingenieros tiene esa mágica figura de Eduardo de Havish, figura epónima, emblemática, de un hombre que supo venir a la patria desde el otro lado del mundo, desde Polonia, que dio la vuelta y luego aterriza y llega al Perú. En el 150 aniversario del natalicio de Pedro Paulet, la Sociedad Leal y Centenaria de Ingenieros del Perú pueda también sumarse a los agasajos, al acto festivo de esta figura nacional que debe ser recordada para que quede en el imaginario de los peruanos. Y como dije en mi columna de ayer, que lo he repetido porque lo dije hace un par de semanas,
o el Congreso de la República pudieran declarar a Pedro Paulet junto a Jorge Chávez y a José Abelardo Quiñones como los 3 ases del espacio aéreo peruano. Será además un premio para los ingenieros del Perú que tanto hacen. Por eso, este discurso de orden que usted me permite, en esta reflexión, decir que el Perú ha llegado a su tiempo bicentenario, pero no ha llegado como se esperaba. Se pasó el bicentenario de la independencia y los mediocres le echaron la culpa a la pandemia porque no se hizo como debía. Y todos sabemos que las celebraciones mágicas como las bicentenarias se preparan con mucho tiempo de anticipación. No tuvimos tiempo jubilar para preparar el bicentenario de la independencia. Eso no es posible. Y se pasó el tiempo del bicentenario de la independencia y no se hizo nada. Y ahora hemos llegado, estamos a puerto de celebrar el 6 de agosto la batalla blanca, la batalla de Junín. Esa batalla que fue la consecuencia de todo un proceso que habían llevado adelante. Primero, en la etapa más inicial, la corriente libertadora del sur con la más grande figura que le ha dado Argentina a América Latina y al mundo, José de San Martín y Matorras. Y luego, por supuesto, la figura de Simón Bolívar, que había vencido en el norte y viene con el título de dictador al Perú. Ya se había fundado la República en 1821. Ya se había declarado la independencia el 15 de julio y se había proclamado la independencia el 28 de julio. Ya éramos un país independiente y en 1822 ya teníamos un Congreso de la República con José de la Riva Pueblo y Sánchez Boquete como el primer presidente del Perú en 1823. Claro, teníamos un proceso en el que precursores y en el que próceres habían coadyuvado la generación de la patria, como Juan Pablo Vizcarra Guzmán y su carta a los españoles americanos, como el propio Bolívar con la carta, con el desarrollo del manifiesto que había hecho de Cartagena y la carta de Jamaica. Y claro, el Congreso Anfictiónico de Panamá, que es el preámbulo de la mayor mirada que se ha hecho en el continente del panamericanismo de 1891, que luego es lo que sería la Organización de los Estados Americanos, el 30 de abril de 1948. Por eso, ahora que estamos en Viernes Patrio, hay que decirlo, recordar esas fechas importantes, presidente, felicitándolo, porque con un acto como este, donde juramentan nuevos miembros asociados, honorarios, etc., usted lleva adelante su función más estelar de mantener viva la llama del imaginario nacional, que esto es trascendente para la vida de la República. Y junto a la batalla de Junín, pocos meses después, la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, bicentenario de las dos, que produjo la capitulación de Ayacucho y que selló, según el unísono de los historiadores, sella la independencia de América, consagrando el último sine de jure y la libre determinación de los pueblos, presidente.
le da en consecuencia a la patria la posibilidad de alzarse como Estado independiente con jus imperium, con jus puniendi, jus poenale, jus potestas, jus territoriales, con todo lo que significa una vida de Estado independiente que no tenía. Claro, presidente, sin renegar de España. Nunca hay que renegar, nunca hay que ser renegado. Porque a España, presidente, le debemos el sincretismo. Con religión, con idioma, con cultura, hubo fusión. Esa fusión que produjo el primer mestizo biológico espiritual de la República, que fue el Inca Garcilaso de la Vega, por favor. Por eso a España hay que mirarle con respeto. En una etapa de la historia, después de haber partido del puerto de Palos en 1492, aquel 12 de octubre, claro que sí, cuando se hicieron a la mar, la Niña, la Pinta y la Santa María, claro, era parte de la historia. No conozco un episodio histórico que no haya tenido violencia, por favor. No hay. Pero España apostó para que América no fuera colonia, sino virreinato. Porque la colonia solo explota, saca recursos, extrae materia prima y no invierte, no hace nada, no crea sincretismo. El virreinato sí lo hace. Claro, mis ancestros, Mackay, podrían jalarme las orejas donde se encuentren, pero Rodríguez Mackay es la verdad. Y los ingleses, a los que también aprecio, quiero y estimo, saben muy bien que los académicos no podemos mentir. Pero si hubieran sido ingleses, como le pasó a los Pieles Rojas, a los Comanches, los Apaches, no estaríamos acá, por favor, seamos claros. Por eso, en una noche estelar, extraordinaria, como esta, a puertas de celebrar el 28 de julio, que nos quedan tan pocos días, tan pocas horas, escuchando el claxon de los vehículos que sacuden las paredes de esta avenida con tanta historia en la República, dígame cómo no nos vamos a sentir regocijados, presidente. Y en ese contexto, volver a llamar la atención, casi como letanía, porque soy un hombre con convicciones como ustedes, que el Perú, en el bicentenario de Junín y Ayacucho, alza su voz al continente para condenar la ausencia de democracia en Venezuela, que el domingo veremos consumar un fraude que es una burla a toda la sociedad americana, es una burla a la diplomacia, a la política exterior, a la política internacional y a las relaciones internacionales. Eso no se puede permitir, presidente. Yo he venido sosteniendo que el Perú debe ser promotor con liderazgo de la patria andina, que es la tesis que me he permitido forjar desde hace ya buen tiempo, que permite que Chile vuelva a la comunidad andina, de la cual salió el entonces Pacto Andino o Acuerdo de Cartagena. Hoy Chile es asociado, presidente, y mi ímpetu como académico, como profesional y como ex canciller, lo dije al presidente de la República, que me honró en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Castillo. Le dije que vuelva a Chile, y me dijo está bien. Y le dije que vuelva a Venezuela, pero cuando tenga democracia, no ahora. Y me dijo está bien. Y le dije e incorporemos a Argentina, que también tiene Andes, con Chile. ¿Cómo no? Además, Argentina, por la historia, la figura emblemática del propio don José de San Martín, que cruza los Andes, llega a Chile y luego al Perú, pero ¿cómo no? Y entonces, en ese marco de lo que ha sido
la mirada estelar de lo que significa para el Perú tener a Argentina con nosotros, llevar adelante el proceso que permita a Argentina incorporarse a la comunidad andina. Se da cuenta, presidente, serán 6, 7 países y entonces seremos un bloque, y como bloque podremos enfrentar un mundo de bloques, a un mundo en el que ya no son los estados unitarios, sino los estados que se reúnen como el Mercosur, como la propia comunidad andina, y fortalecer la Alianza del Pacífico. Es que eso debe ser el objeto del bicentenario de Junín y Ayacucho, presidente. Es que no podemos quedarnos en la retórica histórica. Tenemos que pensar en el imaginario del Perú. Y porque pienso en el imaginario del Perú, vuelvo a alzar mi voz en este aposento de los ingenieros de la patria, aquellos que levantaron avenidas, puentes, edificios para hacer de Lima la capital de la patria y de otras ciudades. Alzar mi voz para llevar adelante lo que yo comencé pero no se pudo, es decir, construir en el terreno de Chinchorro, que es propiedad privada del Perú, en Arica, el megacentro cultural y consular del Perú. Pero qué vergüenza que no se haga hasta ahora teniendo el dinero. Y no se hace hasta ahora un megacentro que sea la meca del sentimiento peruano en Arica. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Respetando la soberanía de Chile. ¿Cómo no? Aquí nada de charlatanerías. Respetando la soberanía de Chile sobre Arica, ¿cómo no? Y sobre Tarapacá, ¿cómo no? Porque hay un pacta sunt servanda que conservar. Pero ese territorio, digo mejor, corrijo, no territorio, ese terreno, el Chinchorro, es nuestro. Y deberíamos darle valor agregado. Yo pasé por aquí y solamente vi un pampón. ¡Qué vergüenza! Por eso cuando fui canciller, le dije al presidente Castillo que teníamos que ir a Tacna. Y me dijo, muy bien, las cosas por su nombre. Y le dije, presidente, comenzamos por ponerle una ofrenda floral al más grande de los grandes de la República, Jorge Basadre de Grossman, y me dijo que estaba bien. Y le pusimos sus flores a Basadre y entonces luego todo lo demás. Y allí en Tacna le dije, presidente, vamos a llevar adelante el proceso. Y iniciamos, convoqué a los mejores diplomáticos de la Cancillería, abrimos la carpeta. El dinero está, por si acaso, el dinero está. Le faltará un 10%, que no faltaron los filántropos como Julio Salazar Reynoso, que me llama a mi despacho de Cancillería para decirme que estaban dispuestos a coadyuvar para llevarlo a hacer realidad. Yo digo, y me pregunto aquí en esta sala episódica de los ingenieros, ¿qué pasa? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué somos decidiosos? ¿Por qué no lo elevamos al imaginario nacional? Por eso, en mi tercer acto aquí, anuncio que como académico nacional vuelvo a pedir para que se instale la Comisión del Centenario de la recuperación de Tacna al seno de la patria. ¿Cómo es posible que hasta ahora, presidente, de los ingenieros de la patria no se haga esa comisión? Que además debe estar integrada por las honorables instituciones patrióticas que tienen autoridad moral para estar en ella.
el centenario de la recuperación en el 2029 y no se haga nada? Se lo he dicho a Tacna que quiero tanto, y hasta he dicho que tanto me hubiera gustado hasta nacer en Tacna. Pero es que no es posible que no se haya formado hasta ahora la comisión del centenario. Desde este lugar, por donde discurrieron las tropas chilenas en su momento, luego de cruzar el Jirón de la Unión, a caballo con vaqueranos, por aquí pasaron. Decirle, presidente, que desde Lima llamemos la atención primero de Tacna, la Tacna linda y querida, de sus grupos patrióticos lindos y queridos, de los hombres y mujeres de Tacna, de las mujeres originarias de Tacna, de todos, para que no esperen que el gobierno central lo haga, sino que de una vez formen la Comisión Nacional, donde la Universidad Jorge Basadre tenga un rol que cumplir y los grupos patrióticos también otro, y entonces todos vayamos en etapa jubilar a Tacna en su centenario a celebrar cuando vuelve al seno de la patria, extraordinario proceso que debe también estar en el cultivo nacional, y que tengamos la biblioteca de Jorge Basadre como ninguna otra en la historia del Perú, y entonces pudiéramos los peruanos considerar a Tacna como la nueva meca de la intelectualidad peruana, muy bien ganada por la figura epónima de Jorge Basadre. Por eso, presidente, la política exterior del Perú, del bicentenario, debe ser material objetiva, prospectiva, en perspectiva, para hacer del Perú el país que queremos. Y en ese marco, impulsar el comercio internacional, para que seamos miembros de la OCDE, para que la Alianza del Pacífico, hoy alicaída, recupere espacio que ha perdido justamente por las pugnas que ha habido con los gobernantes, como ha pasado con el presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha llevado a que el Perú y México tengan solo una relación intermedia con encargatura de negocios. El comercio es lo que le da vida a las relaciones internacionales, económicas en los tiempos de la globalización. Vamos a contar con Chancay, y ya lo hemos dicho, un evento precisamente organizado por la sociedad. Chancay debería incluso ser puesta como parte del imaginario que los ingenieros del Perú llevan adelante en el ámbito naviero portuario, para que recreemos nuestra visión pacífica de liderazgo conforme las reglas establecidas en el derecho internacional contemporáneo. Por eso, presidente, sin querer agotarlos en una noche espléndida como esta, decirle a usted, presidente, que el Perú no puede detenerse, que el Perú no es posible que viva de pugnas, presidente. Tenemos 5, 6, 7 años de pugnas políticas internas, donde la agenda verdadera del país ha sido subordinada por la pugna de una clase política mediocre, presidente. ¿Cómo ha sido siempre la clase política del Perú? No apostó porque luego de 200 años el Perú sea un país desarrollado. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es posible eso? Necesitamos un país diferente. Necesitamos gobernantes que, teniendo poder, no les tiemblen la mano e inviertan en lo más importante, que es la educación. La educación es lo único que nos va a sacar de la esclavitud de la ignorancia, presidente. No es posible que no invirtamos en educación, que demos vueltas en una ciclicidad de la mediocridad,
Basta de eso. Llamo la atención desde esta tribuna que usted me da, presidente, como académico, que entró en la política y salió de ella. Yo soy un académico. Usted deme mi plumón y mi tiza, mi pizarra. Allí vivo feliz. Y desde allí lanzo esta retórica de preocupación, solo de preocupación, que es bastante para un país que vive la frivolidad del consumismo en el confort nacional, que es el descrédito para las nuevas generaciones de la República. Pensando en esa figura epónima que fue Eduardo de Havish, pensando en esa otra que necesita el reconocimiento que felizmente la Cancillería acaba de hacerle, pero necesitamos más, que fue Pedro Paulet. Pensando en los resultados que nos dieron las gestas de Junín y de Ayacucho, pensando en el libreto de lo que el Perú le espera hacia adelante, los invito a que celebremos las fiestas patrias en un momento importante y trascendente, llamando la atención con la queja responsable, sin tirar piedras, sin quemar llantas, pero sí levantando la voz como lo hacíamos cuando estudiantes en San Marcos, presidente, para que el Perú pueda encontrar un futuro distinto. Y con esto puedo ir acabando, presidente. Me preocupa que el Perú pueda terminar con la segunda prosperidad falaz. Basadre decía que la primera fue el resultado de no aprovechar la prosperidad económica que nos dio el guano y el salitre, con un presidente que le siguió a Ramón Castilla como José Rufino Echenique, el primer presidente de la bancarrota fiscal, el primer corrupto en la historia republicana. Que no se repita, presidente. Tenemos 30 años de auge económico, donde el precio de los metales sigue alto en el mundo y el Perú tiene más de 73.000 millones de dólares. El problema del Perú no es económico, no le engañen a la gente, es sencillamente un problema de naturaleza política. Entonces, que no se pasen los tiempos, porque las relaciones internacionales, presidente, mutan. Hay guerras como la de Rusia con Ucrania, la de Israel contra el Hamas, y puede haber más guerras. No lo sabemos. Y no vaya a ser que pasen, y entonces el Perú también su tiempo de prosperidad, y nos miremos la cara y entonces volvamos a mirar a retroactiva los que somos parte de la generación de la década perdida. Que no nos pase a los peruanos la frustración de crecer haciendo colas, la frustración de crecer haciendo cola para comprar el pan, mantequilla, leche, arroz que no había. Presidente, que no se produzca en el Perú la segunda prosperidad falaz. Por eso, desde la Sociedad de Ingenieros del Perú, que el 27 de octubre de este año cumplirá 126 años, institución emblemática, donde cada uno de sus miembros le da vida a la institución que pervive por tiempo. Mi saludo en fiestas patrias y a estas paredes que son como las que hablaran de todos los episodios que ha vivido la República en estos más de 100 años, decir que alzando mi voz, alzando mi mirada, pedir que la patria no se caiga, que la patria no se pierda por la pugna política y que recreemos lo que nos ha dado la naturaleza de ser un país con un intangible extraordinario, porque tenemos recursos naturales, porque tenemos todo para ser un país del primer mundo, pero no queremos, porque no sabemos invertir en lo más grande que es en la educación, invertir 10, 12%,
y que a la autoridad, la de hoy, la de ayer, la de hace 10, 15, 20, 30 años, no les tiemble la mano. Porque la mayor desgracia de un país es que se tenga autoridades a los que les tiemblen las manos. ¡Qué desgracia! Tener poder y no saber usar el poder. Desde aquí, desde la Sociedad de Ingenieros del Perú, en su etapa estelar de aniversario patrio y a torta de celebrar el 27 de octubre 126 años, mi saludo a todos y cada uno de ustedes y decirles que me siento extraordinariamente honrado de estar esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez Macay. En ese sentido también la leal y centenaria Sociedad de Ingenieros del Perú, en este aniversario patrio, va a dejar constancia, otorgándole un certificado, una constancia por su excelente discurso de orden en este aniversario patrio. Pienso, mi querido doctor don Miguel Ángel Rodríguez Macay, que pudiéramos quedarnos varias horas escuchando. Porque como dije al inicio, estas partes, estas cosas, estos intangibles de la historia y de los hechos y de las vivencias en esta Lima, en este centro histórico, son muchos que no lo sabemos. Por eso tenemos la oportunidad de invitar a personalidades como vos para que nos ilustren. Dijimos temprano que los ingenieros estamos en otro mundo, pero para eso tenemos que hacer esas alianzas que dice usted. Nuestra leal y centenaria Sociedad de Ingenieros del Perú, fundada el 27 de octubre de 1898, como usted muy bien lo dijo, fundador de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros y de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingenieros FEMOI, deja constancia al doctor Miguel Ángel Rodríguez Macay de este documento por su excelente discurso de orden de aniversario patrio. Valle de Lima, 24 de julio del 2024. Doctor Macay, recíbalo con todo cariño y corazón de nuestra institución, este certificado que acredita su presencia por nuestros lugares.